Hola, ¿qué tal? Soy David Martos, estamos en el set de Quinótico en el Festival de Málaga, edición número 29, hablando con todo el talento nacional e internacional que pasa por el festival estos días. Lunes 9 de marzo y nos acompaña el equipo de una película que está en la sección Zona Cine de este festival, La Carn. El director es Joan Porcel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. El inspirador y protagonista es Lluís Garau. Hola, Lluís. Hola, buenos días. Buenos días. Y Charly Bujosa, productor de la película. Coge el micro y di hola a tu familia que está aquí viéndote. Buenos días. Bueno, equipo de La Carn que se presentó la película se presentó el pasado sábado y estamos ya lunes. Yo no sé, Joan, si ya habéis somatizado lo que significa estrenar una película en el Festival de Málaga con su premier, con su fiesta, con todo. Sí, bueno, un poco de resaca, sobre todo emocional, ¿no? Ahora veníamos hablando y decimos, ¿cuánto tiempo para hacer una película y qué rápido se estrena, ¿no? Y qué rápido pasa ese momento de enseñarla y de repente decir, bueno, pues ya está, ¿no? Claro. Está parida. Efectivamente. Lluís, La Carn procede de tu propia investigación vital plasmada en un montaje teatral sobre un montón de temas, pero bueno, el escenario de la obra y de la película es esa aplicación que puede ser Chatroulette o cualquier otra, en la que va pasando gente por una cámara y hay personas que hablan o que mantienen relaciones sexuales o que mantienen contactos para quedar después. En fin, es esa aplicación de contacto efímero que todo el mundo tiene ahí al alcance de un clic. ¿Por qué te ha interesado siempre este universo y por qué estás investigando y profundizando sobre él? Cuando era adolescente llegó a mi habitación un ordenador, ¿no? Y mis padres sabían menos que yo lo que estaba pasando ahí. Entonces tenía ese margen de mentirles. A partir de esa mentira y esconderme detrás de esa pantalla, se fue creando ese personaje que en realidad es mi propia persona, ¿no? Ese chico que se encuentra en internet, que descubre su sexualidad ahí y que quizá se traumatiza con eso porque su propio cuerpo se convierte en una mercancía en internet. Así que nace un poco de esa idea, por eso La Carne, la mía. Y nada, la evolución de ese personaje me lleva hasta el día de hoy. Ya estoy más grandecito y ya controlo un poco más, pero sigo arrastrando esa herida. O sea, que hay un cruce ahí de ficción y de realidad en tu película y en tu obra, ¿no? Sí, también me gusta decir que yo como actor no trabajo desde el personaje. Yo vengo del mundo de la performance y la danza y yo lo canalizo todo a través del cuerpo. Por eso me gusta vivir la propia experiencia. Llevo 3 años conectado a esa plataforma de internet, literalmente. Entonces también yo he vivido mi propio proceso traumático de eso. Bueno, sí, es mi forma de trabajar. Supongo que tendré que dejar de hacerlo para curarme en salud y los próximos proyectos no pasarlos tanto por la piel. No lo sé, no lo sé. Hay creadores que viven con su piel y de su piel toda su vida. Sí, creo que es en mi caso. Al director y al productor, preguntas. Cuando surgió la posibilidad de convertir esto en una película, ¿qué peticiones o con qué ideas venía Lluís en la cabeza y cuáles fueron, cómo se canalizó eso hacia una pantalla? Charly. Bueno, creo que es mejor que arranque Joan porque el germen vino de Joan, Vale. Luego entré yo, entonces creo que es mejor que Vale, venga perfecto, después. muy bien. Luego ya enganchamos a Charlie. No, yo venía de procesos creativos muy cercanos al documental, con la película primero de Samantha Hudson, luego con Julia Colom, trabajos muy observacionales, muy de seguimiento, siempre dentro de los entornos del documental creativo. Y con Lluís la propuesta un poco arranca de una manera similar, ¿no? Con Lluís empezamos a trabajar para generar una serie de materiales para promocionar la obra de teatro y yo en esos materiales veo pues ya te digo, unas texturas, unas conversaciones, unos encuentros y que veo que eso puede tener algo que va más allá de unas promociones para la obra en sí, ¿no? Entonces es cuando empezamos a trabajar en llevarlo pues a un formato narrativo que al principio fue un corto, luego fue un documental y al final bueno, pues acaba siendo ese híbrido que acaba robando elementos más cercanos a la ficción, podemos decir, por eso se acaba convirtiendo en una peli que acaba siendo un híbrido y es cuando un poco entra Charly a poner orden en todo este dispendio y bueno, a hacer un poco de guía en toda esta parte más de levantar
la financiación y cómo se levanta y cómo se construye y cómo se produce una película como esta. ¿Cómo fue, Charlie? Claro, yo entré realmente muy al principio cuando estaban acompañando en las giras. Y Joan y yo ya éramos amigos, entonces él me venía y me decía, aquí hay algo, todavía no sé qué es, aquí hay algo. Y precisamente como él dice, de esa tradición del documental más observacional o más de seguimiento de personajes, al principio como que la inercia parecía que tendía a hacer un documental sobre un artista y su obra. Pero en un momento dado nos permitimos imaginar un poco más allá y nos permitimos creer que era posible tratar de financiar una película que no solamente contase una obra de teatro, sino que también de alguna forma encarnase esa performance y que pudiese jugar con esos lenguajes, como decíamos, más híbridos y llevarla como a otro nivel, que no fuese tan expositiva, sino más cinematográfica. Ha sido muy divertido, la verdad. Hemos tenido muchísima suerte, creo, porque enseguida todo el mundo nos ha querido apoyar y nos ha acompañado desde las instituciones. Hemos tenido coproductores que son MN Studio y Helsinki, que nos han... MN Studios es una empresa de Mallorca que, entre otras cosas, también hace mucho service y entonces tiene un plató propio, tiene todo un equipo in-house de alguna forma y todos unos materiales que nos ha permitido que esa ficción tenga una calidad realmente de una película, pues podríamos decir más cara de lo que a priori es este tipo de cine en este país, porque no solemos invertir mucho dinero en esto. Sí, la financiación media es escasa, la verdad. Lluís, ¿habías jugado ya en tu carrera de performance y de teatro con la desnudez, tanto física como emocional? Pero entiendo que proyectar eso a una pantalla multiplica el riesgo, la vulnerabilidad o, no sé, o la prevención. ¿Entró en tu cabeza este ingrediente? El decir, bueno, es que lo que yo he venido haciendo hasta ahora va a adquirir otra dimensión. Con la desnudez o con la intimidad, desde el teatro y de la performance, yo trabajo el ponerme en situaciones en las que yo mismo no querría estar. O sea, me saboteo un poco a mí mismo y eso puede llegar a ser peligroso como intérprete, pero necesito pasar por ahí. Es un proceso que quiero vivir como artista. Pasa que cuando se va al cine se tiene que industrializar un poco todo más, ¿no? Entonces entiendo mucho la figura de coordinación de intimidad para los actores, porque es cierto que hay cosas que no dependen de ti en un rodaje, cosas que, o sea, personas que no conoces, que no sabes cuáles son sus roles ahí, y sí que es verdad que te sientes muy expuesto en un rodaje. Entonces, ahí sí que noto mucho la diferencia entre las artes escénicas o las artes vivas y el cine. Por suerte he contado con un equipo maravilloso como ellos y la verdad es que eso lo han tratado con un cariño muy bonito y muy especial, lo cual lo agradezco mucho. Y hay mensaje, equipo, en la película, en el siguiente sentido. ¿Hay intención de que el espectador o espectadora se vaya con algo de la sala? ¿Con alguna manera de mirar esta aplicación o su propia relación con su propia carne? ¿O preferís quedaros solamente en el plano de lo artístico? Bueno, yo creo que había un objetivo muy claro cuando nos pudimos a escribir el guión de esta peli, que era no aleccionar a nadie, no marcar si lo que enseñamos está bien, está mal. Nuestro principal objetivo era enseñar algo, coger al público, cogerle de la mano, traerle a todo un espacio que a priori no está visible, a priori es un tabú, la desnudez, el sexo online, pero está ahí y está muy cerca, está a pocos clics de encontrarlo y cualquiera puede hacerlo. Entonces, a partir de aquí, sumergirlo en este espacio, hacerle este tour con Lluís como cicerone es de alguna manera evidenciar lo que hay allí y que el espectador decida hasta qué punto todo está bien o todo está mal, ¿no? O a qué riesgos uno se expone cuando entra en estos espacios. Ya te digo, ofrecer esa mirada que mucha gente que, por ejemplo, ayer vino a la sala no sabía hasta qué punto esto realmente estaba ocurriendo.
y así es, ahí está. Se convierte casi viendo la película en estar tú mismo en la aplicación, ¿no? Por la sucesión de imágenes que aparecen en la pantalla. Bueno, desde luego queríamos hacer cómplices al público, estando ahí, como pasa también en la performance de Lluís. Toda una serie de personas que están sentadas observando aquello, pues te conviertes en, pues eso, en un cómplice de ese personaje que encarna Lluís en la película. ¿Cuál es el camino que queréis o que esperáis para la película después de Málaga? ¿Qué queréis que ocurra con ella? Bueno, vamos a ver primero qué ocurre en Málaga. Creo que es prudente, siendo una película de un tamaño pequeñito, es prudente ir viendo cómo se puede reaccionar a las cosas y ser muy ágiles para que la película llegue pues al mayor número de personas posible. Ahora estrenamos ya en Tallinn en su momento y ahora nos vamos al DA. Las ventas internacionales sí que se han estado movilizando ya, con lo cual ya están pasando cosas fuera de España y no sabemos todavía cuándo iremos a salas, previsiblemente más hacia final de año, pero quizás en un momento dado cambiamos de plan, así que manteneros atentos. Muy bien. Y Lluís, después de esta incursión en el cine, ¿qué te ha quedado dentro? ¿Te ha quedado la gana, la intención de seguir en el audiovisual o no? Sí, por supuesto. He podido analizar con esta película que el lenguaje de estar delante de la cámara, el lenguaje cinematográfico, me siento muy cómodo con él, es algo muy íntimo, se crea una cosa muy, muy especial dentro de la sala también. También hay una cosa muy bonita y es que me puedo ver, en el teatro nunca me he visto y la verdad es que me analizo mucho. Bueno, hay poesía en esto, ¿no? Como hay tanta pantalla en tu vida, Sí. pues verte también tiene una rima ahí que es interesante. Sí que lo es. Bueno, pues hay el equipo de La Carn, que está en Zona Cine y que, bueno, pues estará pendiente del palmarés de este fin de semana, a ver qué ocurre, ojalá que vaya bien. Y después veremos el camino de festivales, de más festivales, como decías, el DA, el siguiente, y las salas, ojalá, en los próximos meses. Lluís, Joan, Charlie, gracias por venir aquí en Quinótico. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias por invitarnos. Suerte con la película. Gracias. Mucha suerte. Seguimos en Quinótico, primera con K y segunda con CE, con más entrevistas en el Festival de Málaga. Hasta ahora.